Gracias, apreciado amigo, por tener este momento, este espacio para ver este video. Seguramente ya habrás estudiado la lección de la escuela sabática, pero has llegado aquí para reforzar lo que has aprendido. Te felicito por eso. Te quiero dar la bienvenida a mi canal Más Esperanza para ti y a la vez te invito para que te suscribas, compartas y nos envíes tus comentarios, los cuales son de gran importancia para nosotros. Durante esta semana hemos estado estudiando ese capítulo 5 del libro de Efesios o la carta a los Efesios. No te vayas, quédate aquí para que compartamos juntos una lección más. Despiértate, tú que duermes. ¿Escuchaste? Este es el título de la lección del día de hoy. Despierta, tú que duermes. ¿Será que estás dormido? ¿Será que estamos dormidos? Permíteme compartir contigo algunos tópicos interesantes en la lección de la escuela sabática del día de hoy. Antes, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 5, los versículos del 2 en adelante hasta el 14. Acompáñame en la palabra de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Textos que son muy maravillosos. Al leer estos versículos en el día de hoy, yo encuentro un poco de el proceso de la vida del cristiano, donde se muestra que el cristiano, la vida del cristiano, es un estilo de vida, valga la redundancia. No se trata de un momento especial, no se trata de aquel sábado que vamos al templo, el miércoles, el domingo, en las campañas, predico, canto. Soy diácono, soy director de escuela sabática, soy anciano, etcétera. No se trata de eso. La vida del cristiano, lo que la lección me deja ver en esta semana o en este día, es que mi vida como cristiano es un estilo de vida. Es un proceso. Es algo que se muestra todos los días. No solo
ahora, sino todos los días. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los romanos, allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, le dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol habla de un culto racional, aunque este texto no hace parte de la lección del día de hoy, entre comillas, no significa que no lo podemos incluir. Entonces, cuando él les habla de ese culto racional, les está hablando de ese estilo de vida que el cristiano debe llevar. Este es el primer punto que queremos mostrar. Ahora permíteme hablarte de un segundo tópico en la lección de hoy. El cristiano no puede vivir una vida sexual depravada. Recuerda que este era el problema que tenían los efesios. En Éfeso, la sexualidad era depravada, era un desorden. Obviamente el mundo de hoy es igual, pero nosotros no podemos como cristianos dejarnos arrastrar por ese mundo. Entonces el cristiano debe no participar de esas actividades o de esas perversidades. No estamos diciendo que la vida sexual es mala ni que es un pecado. Esto se convierte en un pecado cuando lo hace sin la bendición de Dios, es decir, fuera del matrimonio. Dios lo ha hecho y se lo ha entregado como un regalo maravilloso a la pareja. La pareja que vive bajo el santo vínculo del matrimonio. La próxima semana hablaremos de ello. Así que por eso vamos a dejar hasta aquí. Tercero, el creyente debe dar buen testimonio. Algo que la lección nos está dejando ver en el día de hoy. El buen testimonio. Es tan importante para Dios que sus hijos demos buen testimonio a los de afuera. Por alguna razón. Permíteme compartir contigo aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. También es un texto que no hace parte de la lección de hoy. Sin embargo, vale mencionarlo. La primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 7, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Acompáñame a leer ese texto. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le dijo a los efesios y te está diciendo a ti ahora mismo. Está diciendo que el líder de iglesia, aunque aquí está hablando de los ancianos de iglesia, de los líderes de iglesia, no solamente este es un versículo para los líderes, para los ancianos o diáconos. Este versículo es aplicable para toda la iglesia en general. Así que nosotros debemos poner cuidado de manera muy especial en esto que estamos aprendiendo hoy. Porque el testimonio que tengamos de la gente de afuera marcará la diferencia. Y él dice, es necesario que los líderes, que los ancianos, que los obispos tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Qué piensan los de afuera de ti? ¿Cómo te ve tu amigo, el que trabaja contigo? Cuando se refieren tus hijos
probablemente tus hijos, cuando se refieren a ti como papá o como mamá, ¿de qué manera se refieren ellos a ti? Mira, el buen testimonio es tan importante que esto puede mantener a nuestros hijos dentro de la iglesia o los puede sacar de la iglesia. Cabe mencionar que muchos de los hijos de los cristianos se van de la iglesia porque dicen, papá o mamá en la iglesia o en el templo cantan, predican, limpian la iglesia y son hermanos excelentes. Pero cuando llegan a casa, entonces son un desastre y se golpean y gritan y maltratan, etc. Entonces te das cuenta cuán importante es el testimonio. Hay más aún acerca del testimonio. Acompáñame en este viaje por la Biblia. Vamos a ir y vamos a hacer una parada en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Mira cómo dice la palabra del Señor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Hombres de buen testimonio. Entonces, ahora, este tema, este asunto del buen testimonio entre los cristianos es primordial, querido, es primordial. Usted y yo debe dar buen testimonio a los de afuera. Aquí está hablando a los diáconos o de los diáconos. Dice, busquemos hombres de entre vosotros, así que sean 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargue el trabajo del diácono. Le hablo a los diáconos de la iglesia ahora. Mi querido hermano, usted es diácono de iglesia tal vez. Muchas veces creemos que ser diácono de iglesia es como que el cargo por allá más. Ah, no, me nombran diácono no más. No, querido, mira lo que la Biblia dice. Que los diáconos son hombres de buen testimonio. Que los diáconos son hombres llenos del Espíritu Santo. Que los diáconos son hombres llenos de sabiduría. Entonces, volvemos al tema del buen testimonio. Es muy importante que nosotros, como cristianos, como miembros de la iglesia, demos buen testimonio a los de afuera. ¿Por qué tenemos que dar buen testimonio? Siguiente tópico. Tenemos que dar buen testimonio porque necesitamos traer a los de afuera, traerlos a la iglesia. ¿Y cómo es que las obras de las tinieblas se exponen? ¿Cómo se exponen las obras de las tinieblas? ¿Cómo se sacan a flote las obras de las tinieblas? Conozco mucha gente que vive criticando y hablando mal del que está fuera de la iglesia. Vive hablando mal del borracho, del drogadicto, del ladrón y habla mal de todo el mundo. Porque tal persona obra mal. Mi apreciado amigo, hermano, no es criticando, no es hablando, es dando buen testimonio como se atrae a aquella persona que anda mal. Porque si nosotros lo maltratamos, si nosotros lo criticamos, esa persona va a ver en nosotros a un criticón, va a ver en nosotros a un chismoso. Y entonces nosotros perderemos la amistad de aquella persona y no la ganaremos para Cristo. El buen testimonio
gana el corazón de los de afuera. El buen testimonio gana el corazón de los que no son de la fe. Entonces, querido, Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos predicadores de esa verdad. Y aquí hemos leído en Efesios capítulo 5, los versículos del 2 al 14. Hemos visto cómo el Señor desglosa y menciona un poco de detalles de la iglesia de los Efesios y que Él no quiere que nosotros vivamos de esa manera, Él quiere que vivamos diferente. Él dice, no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino andad como hijos de luz. El hijo de la luz no anda criticando. Ahora, el Señor finalmente, último tópico de esta lección, finalmente Dios le está diciendo a su iglesia, y la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú que estás allí ahora, viendo, disfrutando de este tema, de este repaso, de este estudio de lección de escuela sabática. El Señor te dice a ti como iglesia, mira lo que el Señor te dice. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La iglesia por mucho tiempo ha estado durmiendo y no ha querido salir de ese letargo, de ese sueño profundo, para ir a predicar. Entonces, ahora el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí, despiértate tú que duermes. ¿Hasta cuándo dormirás? ¿Hasta cuándo estarás quieto, sentado en una banca? Llevas sábado tras sábado, tal vez, años sentado en la banca y aparentemente disfrutando de los sermones que se predican, pero no estás haciendo nada. No estás haciendo la obra que el Señor te encargó que hicieses. Y el Señor te ha llamado para que seas un misionero, porque todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a ser el misionero que tú debes ser, la misionera que tú debes ser. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tus comentarios y darle like a nuestro video. Un fuerte abrazo.